Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el estudio el día de hoy. Vamos a empezar el capítulo 42 y vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante. Amén. Pero antes de empezar el estudio bíblico de Génesis 42, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, que nos revele lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy por medio de esta enseñanza. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, Rey, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque estamos aquí en este momento, Señor. Gracias a ti, porque a ti te plació, Señor, darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque hubieron muchos, Padre Santo Dios, que el día de hoy no amanecieron. Pero gracias a tu infinita bondad y tu amor que tienes hacia nosotros, estamos aquí, Padre Santo Rey, para poder escuchar esta palabra, esta instrucción, esto que tú, Señor, tienes para nosotros. En este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que quites toda obstrucción de cualquier cosa que haya en nuestra mente, en nuestro corazón y alrededor de nosotros, Señor, que en este momento pongamos nuestra mirada, nuestra atención, nuestro oír en tu palabra, para que seas tú, Señor, que por medio de tu Espíritu, Padre, toque nuestros corazones y reveles, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, la semana pasada habíamos leído el capítulo 41 y ya habíamos terminado todo el capítulo. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 42 desde el versículo 1. Pero en este relato bíblico que vamos a empezar, vamos a comenzar a ver los incidentes dramáticos de la vida de José, que empiezan a hacerse realidad de forma detallada. O sea que el plan de Dios de utilizar a José para preservar la raza judía durante el periodo de hambre y el traslado de Jacob y sus hijos a Egipto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, cuando José se encontraba en el calabozo, ¿se acuerdan? No podía presentir todo esto de lo que iba a ocurrir después, pero José confió igualmente en Dios, no importando la situación y la circunstancia de que él se encontraba, su mirada era en Dios. Ahora, debido a su fe y que era optimista y entusiasta, sinceramente ya quisiera yo que en mí estuviese esa fe tan grande y que pueda arraigar en mí para que a pesar de todo lo que me ocurriese o cualquiera que fuese la circunstancia de mi vida, yo pudiera ser optimista como él lo fue. Quizás a todos nos sucede esto. A veces también el problema y la situación de menor envergadura nos arrebata de este optimismo en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por lo que está sucediendo en nuestro alrededor, pero no estamos poniendo nuestra mirada en lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que tenía José. Él ponía su mirada en Dios, no importara lo que estaría pasando él en esos momentos. Amén. Así que José se encontraba en una posición excepcional y única. El hambre estaba invadiendo el Medio Oriente y los pueblos se dirigían a Egipto para buscar el grano. Podríamos decir que quienes iban a ir ahí en búsqueda de ayuda eran todos los pueblos alrededores que no tenían ni se habían preparado por lo que iba a venir. Amén. Y también podríamos decir quienes más iban a ir a Egipto a buscar ayuda. El hambre obligó a Jacob a enviar a sus 10 hijos a Egipto para comprar alimento. ¿Y por qué solo 10? ¿Por qué no envió también a Benjamín?
simplemente no quería perder a Benjamín. Ello le habría costado la vida. José reconoció a sus hermanos, aunque ellos no le reconocieron a él. Ahora, ¿por qué sus hermanos no lo reconocerían en ese momento? Y eso había varias razones, hermanos. En primer lugar, lo daban por muerto. Así que habrían dejado de buscarlo y ya no contaban con él. Para ellos él estaba muerto. También nunca habrían esperado verle otra vez. Pero José sí tenía la esperanza de verlos nuevamente a ellos. También debemos recordar que había transcurrido muchos años. José tenía 17 años cuando lo vendieron y ahora él tenía 37 años. Además, sus hermanos pues no lo habían visto por 21 años y él tenía en ese momento 40 años de edad y vestía, hablaba y actuaba como un egipcio. Veamos ahora con mayor detalle lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 5, donde relata cómo Jacob envió sus 10 hijos a Egipto para comprar trigo. Amén. Así que la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo, he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Aquí la familia de José se hallaba sumida en la incertidumbre, no sabiendo qué hacer. El hambre estaba invadiendo el país, las reservas de grano se estaban agotando y con ellas las posibilidades de supervivencia. Por ello Jacob envió a sus hijos a Egipto, pero ilustra la fe. ¿Qué significa tener fe, hermanos? A mucha gente la fe le resulta tan misteriosa que no saben cómo creer. Hace poco hablé con un hombre que no quería creer, justificándose con la pregunta, ¿cómo puedo yo creer? Observemos aquí cómo creyó Jacob. Él había oído una noticia y dijo, he oído que hay alimento en Egipto. Él lo creyó. Creyó que aquello les traería la vida misma. Así que actuó conforme a su fe, diciéndoles, descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Hermanos, esta es la fe que salva. Algunos preguntan, ¿cómo puedo creer en Jesús? ¿Podrías imaginar a Jacob ahí en ese momento, frente a sus hijos, diciendo, he oído que hay trigo en Egipto, pero ¿cómo yo voy a creer eso? Si aquí no hay, tampoco puede haber en Egipto. Bueno, pero la manera de creer es actuar en consecuencia. La Biblia dice en el libro de los Hechos 16:31, dice, cree en el Señor y serás salvo. Así que tú oyes algo y crees. Esto es lo que el anciano Jacob hizo. Esa fue la forma en que obtuvo el grano que trajo la vida a toda su familia. Y la manera que usted y yo obtenemos la vida eterna es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Jacob no envió a Benjamín, pero a los otros 10 también les podrían suceder una desgracia, aunque eran mayores. Pero a Jacob no le habría dolido tanto como perder a Benjamín. Recordemos que Benjamín y José eran los hijos que le dio Raquel. ¿Se acuerdan? Que
tan profundamente Jacob había amado. Por eso que él envió a los 10 reteniendo consigo a Benjamín. Ahora vamos a leer el versículo 6 al 8, hermanos. Y dice, y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no reconocerlos y les habló duramente. Y les dijo, ¿dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Aquí José les estaba esperando, hermanos. Sabía que vendrían. Habían venido a Egipto delegaciones de todos los países vecinos, porque el hambre se había extendido por todas las partes de la tierra. Y al fin llegaron aquellos 10 hombres y se inclinaron ante él, se postraron delante de José. Imaginémonos cómo se habría sentido José. En aquel momento se estaba cumpliendo literalmente su sueño. ¿Se acuerda el sueño de José? Y recordemos que cuando era un adolescente en su casa de su padre, había soñado que todas las gavillas y manojos de trigo se habían inclinado reverentemente ante la suya. Y eso es lo que precisamente estaba sucediendo en estos momentos. Todos sus hermanos mayores se habían postrado sobre su rostro ante él. Ahora, ¿por qué les habrá hablado con dureza? Les estaba poniendo a prueba y continuó haciéndolo todo el tiempo que estuvo allí y les iba a hacer preguntas muy penetrantes. Vamos a leer el versículo 9 al 14, hermanos. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ¿sois espías? ¿Habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra? Entonces ellos le dijeron, no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías, pero él les dijo, no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos dijeron, tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre, en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Y les dijo, es tal como os dije, sois espías. Es evidente, hermanos, que José estaba tratando de obtener la mayor información posible sobre su familia, sin darse a conocer él mismo. Por eso les acusó de ser espías. De esa manera les hizo reconocer que eran en realidad 12 hermanos, que el menor había quedado con su padre y que al otro lo daban por muerto. También por esa misma respuesta descubrió que su padre aún vivía. Por tercera vez José les acusó de ser espías con otro propósito. Les iba a someter a una prueba decisiva de gran impacto emocional que conmovería sus corazones y despertaría sus conciencias. Ahora Jacob, habiendo retenido a Benjamín en casa y a causa del hambre en la tierra, Jacob envió a sus otros 10 hijos a Egipto para buscar grano. Ahora vamos a leer el versículo 15 al 17, donde dice, en esto seréis probados, por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis preso, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espía. Y los puso a todos
juntos bajo custodia por 3 días. Aquí José estaba tratando de crear la circunstancia para ver a su hermano más joven. Estos hombres eran hermanos suyos, solo parte de su padre, pero Benjamín era un hermano por parte de padre y madre y tenía deseos de verlo. Para dar peso a su palabra e intimidar a sus hermanos, les hizo recluir en prisión. Ahora vamos a leer el versículo 18 al 22. Y José dijo al tercer día: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios, si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión y el resto de vosotros, y llevad grano para el hambre de vuestra casa, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo: ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuenta por su sangre. Si hubiera habido alguna cosa que pudiera haber dado a sus hermanos una idea sobre quién era realmente aquel gobernador de Egipto, era la frase: yo temo a Dios. En aquel tiempo había otra gente que conocía a Dios además de Jacob y su familia. Por ello, ese detalle probablemente no llegó a despertar el interés de sus hermanos y quizás les hizo desconfiar un poco de ese hombre. Al menos él les dio testimonio de su Dios. Observemos que José nunca desaprovechó una ocasión para hablar de Dios. Y ya vemos que aún en ese encuentro lo hizo así también. Siempre atribuyó a Dios el mérito de ser aquel que le guiaba. De todos modos, la declaración de que él temía a Dios debía haber animado a sus hermanos a creer que al menos les traería con justicia. Estos hombres adultos, algunos de ellos habrían sobrepasado los 50 años, se dieron cuenta que se encontraban en una situación difícil. Estaban siendo interrogados por alguien que decía temer a Dios, pero estaban atemorizados porque no sabían realmente qué iba a ser de ellos. Y José, con el pretexto de comprobar su honestidad, les ordenó traer a su hermano menor, y entonces, con los recuerdos dado a su hermano José, cuando les vendieron, impulsados por la envidia, con insensibilidad a su súplica y desesperación, se despertaron sus conciencias y se dieron cuenta que estaban a punto de recibir de Dios el pago de sus pecados y crueldad. Quizás eso fue lo que José quiso lograr, una crisis de arrepentimiento, pues confesaron sus pecados. Es interesante observar aquí cómo Rubén había tratado de evitar la venta de José. Vamos a leer el versículo 23 al 25. Y dice: ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que volvieran el dinero a cada uno, poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos estaban hablando en hebreo, por lo tanto José les entendía, aunque había estado utilizando un intérprete, ya que José hablaba como un egipcio. Fue así que José se conmovió profundamente y se apartó del grupo por un momento.
Luego les sometió a otra dura prueba. Tendrían que dejar a uno de ellos en calidad de rehén. No sabemos por qué decidió que se quedase Simeón. Quizás cuando José se ausentó un momento de la sala, sus hermanos le eligieron y José, que no aceptaría dinero de ellos, les devolvería el pago realizado, dejándole incluso provisiones para el viaje de regreso. Ahora vamos a leer el versículo 26 al 28, cuando los 9 hermanos regresaron a su casa. Y ellos, pues, cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a su hermano: me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? La conclusión de este incidente, hermanos, inesperado, les hizo concluir que Dios les estaba juzgando. En circunstancias normales, hubiera sido una excelente noticia descubrir que les habían devuelto el dinero, pero en este caso no fue así. Ya estaban metidos en un aprieto en este momento con este duro gobernador de Egipto, que les había puesto las cosas tan difíciles, y así que esta circunstancia no hizo más que aumentar a su preocupación. Podríamos preguntarnos por qué no volvieron a Egipto inmediatamente. ¿Qué nosotros hubiéramos hecho en su lugar, hermanos? Creo que ellos pensaron que si regresaban podrían hacer su situación aún más difícil, porque el gobernador hubiera podido acusarles de robar el dinero, y así, para no arriesgarse, decidieron reanudar el viaje a casa con la intención de devolver el dinero cuando regresasen a Egipto. Y ahora vamos a leer el versículo 29 al 35. Y dice que cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros les dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad grano para el hambre de vuestra casa y marchaos, pero traedme a vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaba vaciando sus sacos, he aquí que el atado de dinero de cada uno estaba en su saco, y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Hermanos, al descubrir que el dinero de cada uno estaba en su saco, pensaron que se trataba de una trampa y tuvieron miedo. Continuemos leyendo el versículo 36 al 38 para ver la reacción de Jacob. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: ¿puedes dar muerte a mis 2 hijos? Si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seleol. En este momento, hermanos, Jacob, el anciano, ya no era aquel hombre presumido
que conocimos en el pasado, ni tampoco era el hombre de fe que veremos más adelante, pero estaba adquiriendo madurez. Ahora ya no se jactaba, sino que se veía muy pesimista, hasta el punto de decir: todas estas cosas son contra mí. Su hijo José nunca hubiera dicho tal cosa. José, en cambio, habría dicho lo mismo que el apóstol Pablo escribiría muchos años más tarde en su carta a los Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y en la carta de Filipenses 1:6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, la vida de Jacob había encontrado un refugio en la vida de Benjamín. Es que José fue su hijo favorito por ser el primogénito de su amada Raquel, y ahora José se había ido, y lo cual fue una muy dolorosa experiencia, y Jacob se enfrentaba a la posibilidad de perder hasta este otro hijo de Raquel, y dijo que si eso ocurriese, se moriría. Creo que en efecto hubiera sucedido así, porque su vida estaba ligada absolutamente a la de Benjamín. Este era el hijo de su mano derecha, y recordemos que este era el significado de su nombre, y que había nacido mientras su madre moría en el parto. Era como el bastón para Jacob en su ancianidad, en quien se había apoyado Jacob durante los últimos años, y por eso Jacob dijo que no le permitiría viajar a Egipto, y mientras estas cosas tenían lugar, el pobre Simeón permanecía en la cárcel. Ok, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar aquí por medio de su palabra? Muchas veces nosotros, hermanos, como padres, cometemos los mismos errores. Nosotros nos apoyamos a nuestros hijos, nos apoyamos a nuestros padres, nos apoyamos en este mundo, nos apoyamos en muchas cosas, pero nos olvidamos de lo más primordial, de aquel a quien nosotros tenemos que poner nuestra mirada en todo momento. La palabra de Dios, hermano, nos dice que solamente Dios, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos puede dar, el que nos puede cambiar, el que nos puede dar, el que nos puede sanar, el que puede hacer de lo imposible posible. Y muchas veces es al único a quien nosotros nos recordamos en los momentos difíciles. En este momento miramos que Jacob, él se había inclinado en sus hijos en lugar de aquel quien los sacó, aquel que le dio, aquel que los salvó, aquel que le dio todo. Era Dios. Y en lugar de poner su mirada, su fe, todo en Dios, él lo estaba poniendo en sus hijos. Él decía que si uno de sus hijos padecía, entonces el mundo de él terminaría por completo. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos de la misma manera, que si las cosas no nos salen conforme a lo que nosotros queremos o pensamos que es, nuestro mundo se derrumba, que no hay nada ni nadie que nos pueda librar, que nos pueda salvar, que nos pueda ayudar. Y nos olvidamos realmente de aquel que lo puede todo. Y por eso que en Romanos dice que nosotros sabemos que para el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Todos nosotros tenemos un propósito, hermanos, ante Dios. Y si nosotros tenemos un propósito, eso quiere decir que Él nos ayuda en todas las cosas. Nuestra mirada, nuestra fe
tiene que estar puesta en Dios. Nuestros ojos, nuestro caminar, todo, hermanos. No en la circunstancia, no en las situaciones de este mundo, no en lo que está pasando alrededor, no en lo que dicen las personas, no en la bolsa de valores, no en los presidentes, ni congresistas, ni gobernadores, ni nada de eso. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Eso tiene que ser lo primordial. Eso es lo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada y ver primeramente a Él. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? No dejemos, hermanos, que el enemigo robe lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y primeramente lo que el enemigo roba es nuestra paz. Hermanos, entreguémosle todo a Él, a Dios, al que se lo merece. Que sea Él que gobierne nuestras vidas. Que el centro de nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro espíritu llegue hacia el espíritu de Él. Que los dos seamos uno. Que ya no seamos nosotros, nuestro cuerpo carnal, sino que nosotros lo espiritual. Que sea Él el que nos lleve y nos dé las fuerzas para seguir adelante. Amén. Así que, hermanos, eso es todo lo que les tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a despedirnos el día de hoy y vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que nos dirija en todo el resto de esta semana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, primeramente por esta palabra, porque por medio de ella tú nos revelas, Padre. Y por medio de esa revelación dice que viene transformación en nuestras vidas. Padre, nosotros queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores de tu palabra. Señor, que en este momento, Padre Santo, Dios, que tú, Padre Santo, nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos retener esta tu palabra y podamos caminar sobre ella, porque de ella, Señor, mana la vida. Señor, que en este momento seas tú en nuestras vidas, dándonos la fuerza, la sabiduría, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de las vidas de mis hermanos, para que ellos, Señor, puedan ver que contigo todo es posible, que sin ti nada es posible. Señor, Padre Santo Dios, gracias te damos, Señor. Y te pido, Padre Santo Dios, que nos guardes el resto de esta semana. Que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas. Que seas tú guiando nuestros vehículos, cuidando de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Protege, Señor, a mis hermanos de toda circunstancia y situación, de todo, Señor, accidente. Suple, Señor, toda necesidad que estén pasando en este momento. Y dale, Señor, la sabiduría y las fuerzas para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y el pueblo de Dios dice, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,